Capítulo 4, desde su versículo 1 al versículo 10. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Tome asiento, hermanos. Un texto complejo, como caracteriza, ¿cierto?, cualquier texto del libro de los Hebreos, pero que vamos a poder ver y escudriñar a través, ¿cierto?, de este sermón. Por tanto, le pido que tome mucha atención a lo que dice su palabra. Y como es un texto largo, la verdad, vamos a ir directamente a verlo, a examinarlo. Así que por favor, como les decía, tome mucha atención por la complejidad del texto. Es importante que pueda tomar atención. El título del sermón de hoy es: Entremos en el reposo de Dios. A modo de llamado, ¿cierto? Entremos en el reposo de Dios. Y dice así entonces el primer versículo, número 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. En cuanto, ¿cierto?, al contexto de este libro, hermanos, nosotros hemos repetido en varias oportunidades que este libro fue escrito en una iglesia que estaba sufriendo persecución. En aquel lugar, la tentativa, ¿cierto?, de apostatar de la fe, de ir en contra de lo que alguna vez se profesó, era algo que de alguna manera les ayudaría en su circunstancia inmediata. ¿Por qué? Porque había persecución, porque había de alguna manera dificultades para seguir la fe, ¿ya? Por tanto, nosotros vemos que en los primeros 3 capítulos lo que ha hecho el autor de Hebreos es exaltar la importancia de la persona de Jesús. Ha hecho hincapié en varios temas que vamos a ver también, pero hace un llamado continuo a meditemos en lo que estamos haciendo y meditemos en las consecuencias de lo que vendrá. Amén. Aquí también vemos entonces la perspectiva pastoral de esta carta, porque ciertamente contiene toda la carta de Hebreos una perspectiva muy pastoral, una preocupación continua por sus oyentes. Podemos comprender que el autor es un pastor preocupado que está luchando por el bienestar de su iglesia. No quiere ver este autor en el libro, o a los receptores de esta carta, a ninguno que caiga, ¿cierto?, de la membresía o que caiga de su confesión de fe. No quería ver a ningún hermano que cayera en el pecado de incredulidad. Había una preocupación constante. Y esto claramente habla del corazón pastoral del autor. Recordamos, hermanos, la semana pasada que habíamos también hablado de la dureza del corazón. Otra advertencia a los hermanos hebreos: si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. No sean orgullosos cuando escuchen la voz de Dios. El autor, en el pasaje y en el capítulo pasado, había ya, hermanos, aludido, había traído a colación ¿a quiénes? A los israelitas en el desierto. Quizás algunos de ustedes no estuvieron en el sermón de la semana pasada y creo que aún no lo subimos, así que probablemente no lo escuchen, no lo haya escuchado.
Pero la semana pasada el autor de Hebreos también en la segunda parte del capítulo 3 habla de estos israelitas que endurecieron su corazón a la palabra de Dios y finalmente no entraron en el reposo de Dios. Finalmente Dios firmó, aseguró que no entrarían por su desobediencia, por su orgullo, por la dureza del corazón. El autor entonces de este libro, en su calidad pastoral, entonces está vigilando a los oyentes. Y quizás esa perspectiva pastoral del libro de los Hebreos no solamente está, digamos, puesta en aquellos oyentes, ciertamente está puesta en cada uno de nosotros. Cada uno de los que oímos la palabra de este libro podemos ver que hay una preocupación continua por cada uno de nosotros, por cada uno de los que lee esta carta. Habíamos dicho que durante pasajes anteriores el autor había mostrado su preocupación por el pueblo, diciéndonos, no descuidemos nuestra salvación. También nos dijo que no nos deslizáramos, tuviéramos cuidado de no deslizarnos. Nos había dicho que consideremos a Jesús. Nos había dicho que si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Y son llamados que un pastor hace normalmente a la iglesia. Quizás en las reuniones pastorales que podemos nosotros tener, siempre está lo mismo. Considere, piense, recapacite, piense que lo que está haciendo, piense en las consecuencias, medite en cómo está llevando su fe, medite en, cuánto tiempo estamos dedicando al Señor, cuánto tiempo realmente estamos dedicándonos a llevar correctamente el Evangelio. Entendiendo que a todos nos cuesta, claramente. También podemos ver nosotros que el autor está diciendo esto a modo casi de súplica. Yo me imagino al autor de Hebreos tratando de decir con sus palabras, ¿cierto? A modo como suplicando, hermanos. Temamos. Esto es serio. No se dejen engañar. Temamos, pues, dice el autor. Y fíjense que habla en plural. ¿Por qué? Porque está considerándose a sí mismo. El autor de Hebreos sabe que no está, digamos, excepto a las debilidades, al engaño. Él dice, temamos todos los que profesamos la fe, temamos. Él tiene claro también en esa pluralidad en la que utiliza, es que no es solamente la función de él de decir o el llamado a temer, sino que el temamos, el que estemos atentos, tiene que ver con toda la iglesia, unos también preocupados por los otros. Esto lo había dicho el pasaje y la vez, digamos, en el capítulo 3. Exhortaos los unos a los otros todos los días. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Tengamos miedo, le está diciendo, todos. Y quizás el llamado que también hacemos hoy día, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener temor. Tengamos temor todos. ¿Por qué? Porque ninguno de los que está aquí sentado, hermanos, puede decir yo no caeré. Eso sería una demostración absoluta de orgullo. Ciertamente nosotros, y no solamente el pastor, tiene que estar preocupado de todos sus hermanos. Hoy día, por ejemplo, hay un caso en particular. Hay varios hermanos que no han venido, varios. Y quizás tiene que haber una preocupación de ustedes. Decir, ¿qué pasó con el hermano Juanito? ¿Qué pasó con el hermano Pedrito? Lo conversamos la semana pasada también. Mándele un mensaje de texto. Llámelo. Pregúntele cómo está, qué le pasó. Porque eso no es exclusiva función del pastor. No significa que yo no lo tenga que hacer, pero no significa que ustedes no lo tengan que hacer. La iglesia es un cuerpo y por tanto todos somos llamados a preocuparnos de todo. Entonces el llamado es a temer. ¿Por qué? Temamos porque nadie, hermano, está firme. La misma Biblia dice en su carta a los Corintios, así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Porque esta es una particularidad del orgullo que nosotros mostramos. Versículo 2 dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
El autor está dando a entender que nosotros también recibimos el mismo evangelio que quienes. ¿A quién está haciendo referencia con ellos? Capítulo anterior, a los hebreos que iban en el desierto. Los israelitas que salieron de Egipto también recibieron el mismo mensaje que recibimos nosotros. Pero nosotros vemos una diferencia. Que los que recibieron la palabra en el desierto, ¿cierto? Los israelitas escucharon la palabra, pero ¿qué es lo que había ahí? ¿O qué es lo que, mejor dicho, no había? No había fe. Ellos escucharon la palabra, ¿cierto? Oyeron la palabra, pero no venía combinada con fe. Y eso es sumamente importante, hermanos. Porque si nosotros oímos la palabra, tenemos que saber que esa palabra debe ser oída, ¿cierto? Pero también debe ser creída. Una marca, ¿cierto?, del creyente es que al oír su voz, la escucha, o sea, al oír la voz de Dios, al oír su palabra, la escucha, ¿cierto?, con fe. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 2, dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. El apóstol Pablo está dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque los que oyen la voz entienden que esto no es voz de hombre, sino que es la voz de Dios. La palabra que nosotros encontramos, que leemos, es la palabra de Dios. Y sin fe, hermanos, esa palabra no son más que palabras al viento, palabras vacías. Y esa fe con la cual nosotros oímos su palabra y la creemos tampoco es nuestra, como dice Efesios. Porque por medio de la fe, ¿cierto? Dice, por medio de la gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero esta fe no es de ustedes, sino que es un regalo del Señor. Dios mismo da la fe para que podamos escuchar su palabra con fe, valga la redundancia, para que nosotros podamos creerla. No vamos a discutir, ¿cierto?, respecto de la soberanía de Dios, porque eso lo hemos dicho y lo hemos hablado innumerables veces. Pero sí tenemos que tener claro lo que dice el texto. Es que hay una diferencia clara entre escuchar la voz de Dios con fe y escucharla sin fe. Hay personas que pueden estar toda una vida siendo expuestos a la palabra. Toda una vida. Pueden ir a la iglesia toda la vida. Pero si escuchan sin fe, son igual que los israelitas en el desierto. Es así de triste. El autor entonces le está dando a entender a sus oyentes, hermanos, que no basta con solamente oír la palabra sin fe. Es necesario que se escuche la voz de Dios y que se crea. Y los que creen son efectivamente los hijos de Dios. Cuando los israelitas, ¿cierto?, no escucharon finalmente qué sucedió, no llegaron al reposo de Dios. El Señor, cuando no oyeron su voz con fe, dijo: juré, ellos no entrarán en mi reposo. Y esto sucede de la misma manera hoy día, hermanos. Muchas personas que van a una iglesia y que escuchan sin fe, pueden estar todos sus 40 años, igual que los israelitas por el desierto, caminando y transitando, entre comillas, en el pueblo de Dios. Pero finalmente no van a entrar en el reposo de Dios. El que entra en el reposo de Dios es el Hijo de Dios. El que no entra en el reposo de Dios es aquel que no ha escuchado la palabra con fe. Versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿cierto?, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El autor, después de comparar a los israelitas que bajaron por el desierto con los destinatarios y por tanto con todos nosotros, afirma con confianza y dice: ahora bien, y hace esta aseveración: nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. Y fíjese que el autor no dice entraremos en el reposo, sino que dice entramos. Y está hablando en presente.
Por tanto, está afirmando que el que cree en la promesa de Dios, el que cree en la palabra de Dios, el que cree en el Evangelio, automáticamente entra en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es una realidad. Entrar en el reposo de Dios es algo que se puede hacer hoy. Claramente que en este momento no está el reposo de Dios en su plenitud. Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando nosotros hablamos del reposo de Dios, estamos y nos imaginamos, ¿cierto?, estar en el reposo eterno. Y es así. Pero hoy día nosotros podemos entrar parcialmente a ese reposo. Podemos entrar, como dicen algunos, en este lado de la eternidad al reposo. Y el Hijo de Dios ciertamente entra en ese reposo. Mientras mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el mismo Hebreos, podemos disfrutar del reposo que Dios ha prometido. Nosotros podemos encontrar el reposo para nuestras almas. Nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es el reposo? ¿Cierto? ¿Qué es el reposo? El autor de esta carta va a responder esta pregunta en su versículo 4 y 5. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El autor de este libro, que era cierto alguien que conocía en profundidad las escrituras del Antiguo Testamento, hace claramente referencia al libro de Génesis. Esa es una cuestión que se ve inmediatamente, ¿cierto? Dijo, el versículo 4 dice, porque dijo en cierto lugar, así. ¿Dónde lo dijo? En Génesis se fue. Al séptimo día Dios reposó de su obra, ¿cierto? El término reposo, ¿cierto? Claramente nosotros tenemos que comprenderlo en qué significa que hay una cesación, un término de una hora. Nosotros siempre explicamos a los niños, cuando Dios dice que reposó el último día, ¿significa que Dios se cansó? No, Dios no se cansó. Cuando dice reposó, ciertamente dice que cesó, paró de trabajar y, en este caso entonces, cesó la obra. ¿Cierto? Se terminó. Aunque nosotros vemos en contraste, ¿cierto? Que el mismo Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo dijo, cuando se le apeló por estar hablando, por estar reposando, por no estar cumpliendo quizá el día de reposo, dijo, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Cuando nosotros vemos entonces el reposo de Dios en el término, digamos, del séptimo día, nosotros podemos comprender que Dios no solamente cesó su obra de la creación, perdón, lo vuelvo a decir, Él cesó su obra de creación, pero no significa que Él no hizo nada más. Dice que descansa, ¿cierto?, el día después de cumplir su obra, los 6 días, pero que después sigue trabajando. Hoy día el Señor sigue trabajando, está obrando, ¿cierto? Muchos cantan, el Señor está obrando, ¿cierto? Abriendo camino. El Señor está trabajando. Lo que dice entonces la Escritura es que el Señor cesó, descansó de la obra de creación, pero el día de hoy sigue trabajando y por tanto cuando Jesucristo se encuentra ante esta oposición de ¿por qué tú estás haciendo algo el día de trabajo? El Señor Jesucristo dice, mira, el Señor el séptimo día, ¿cierto?, descansó de la obra, pero yo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hay que hacer. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con el rescate de su iglesia. Entonces Dios, de alguna manera, está trabajando, pero está reposando. Dios reposó de la creación, pero hoy día sigue entonces trabajando. Tenemos que comprender eso. En otras palabras, el autor está diciendo que si nosotros entramos en el reposo de Dios, encontraremos en esa paz, ¿cierto?, que de alguna manera está enfocada o está prometida a Israel. Cuando Israel, ¿cierto?, sale de Egipto,
El Señor les dice y le hace promesa, ustedes van a ir a la tierra prometida y ahí va a ser su reposo. Nosotros tenemos que preguntarnos entonces, si es que ellos iban a reposar a la tierra prometida, ¿significa que se iban a echar todos ahí en una hamaca? No. Dice que iban a tener un descanso. ¿Y un descanso de qué? De muchas cosas, ¿cierto? De su vagar por el desierto, de sufrir de la esclavitud, quizás del calor, del hambre que muchas veces reclamaron, del tener que estar moviéndose. Iban a reposar de muchas cosas. El Señor le dijo, yo hay un lugar donde ustedes pueden llegar, pero no significa que en ese lugar que es de reposo ustedes van a llegar a dormir todo el día. Y es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. Cuando nosotros llegamos al reposo, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Entramos en el reino de Dios, que es nuestro reposo. Somos ciudadanos de la tierra prometida, ¿cierto? Que es nuestro reposo. No significa que nosotros automáticamente estamos en inactividad. No. Entrar en el reposo no significa ir, entonces estamos en Cristo y nos dedicamos a dormir. No. Significa entrar en el reposo de Dios, disfrutar, descansar de ciertas cosas. ¿Disfrutar de qué? De la presencia de Dios, de su amor, de su cuidado, de su perdón. Pero también significa descansar de otras cosas. Descansar, ¿cierto?, de la aflicción del alma. Descansar de la incertidumbre de dónde me voy a ir cuando me muera. Descansar también de las garras de este mundo, de Satanás. Descansar, ¿cierto?, de la influencia que busca en mí destruirme, ya sea de Satanás, el mundo y mi propio corazón autodestructivo. Significa descansar entonces en Cristo. ¿De qué? De lo que el mundo te propone para vivir. Significa descansar en Cristo, ¿cierto?, de todo el sufrimiento que el humano tiene cuando no tiene Cristo. Entonces nosotros podemos ver el reposo de Dios claramente cuando creemos y tomamos la palabra de Dios, ¿cierto?, con fe. Y fíjense que el autor en este pasaje hace una continua advertencia. Dice ahí en el versículo 5, y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Ciertamente el autor normalmente viene a repetir esa advertencia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un énfasis en las promesas de Dios. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Muchos dicen, hermanos, en las iglesias, a mí nunca me va a pasar. Y todos caemos en esto. Incluso yo puedo decir, no, es que yo nunca voy a caer. Pero hermano, cuando nosotros decimos que no vamos a caer, estamos al borde del precipicio. La advertencia del autor no debe ser tomada en vano. El autor está diciendo, si el Señor, hermanos, juró que los israelitas no iban a entrar, sus promesas son inamovibles. Si el Señor promete salvación eterna, ¿cierto?, redención, paz, el Señor lo va a cumplir. Pero si el Señor dice, usted no va a entrar, significa que usted no va a entrar cuando usted desobedece, ¿cierto? Dice entonces el autor, hablando de lo mismo, versículos 6 y 7, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos se entren en él, ¿dónde tienen que entrar? En el reposo, ¿cierto? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. ¿Quiénes fueron los que no entraron por causa de su desobediencia? Los israelitas. Otra vez determina un día. En otras palabras, para que se entienda quizás justo con el texto. Si es que a los israelitas se les ofreció un reposo, eso sucedió en otro tiempo, ¿cierto? Entonces dice, ahora otra vez determina otro día, y ese día es hoy. Diciendo, después de tanto tiempo de que pasó eso, por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿cierto? El autor conocía totalmente los relatos de la historia bíblica, ¿cierto? El autor sabe que los que entraron en el reposo, ¿quiénes fueron del pueblo de Israel? Entraron dos, Josué
y Caleb, ¿cierto? Típicos nombres de niños, hijos de evangélicos, ¿cierto? Josué y Caleb entraron al reposo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia de Josué y Caleb con todos los demás israelitas? Ellos creyeron la palabra de Dios y confiaron. Ellos mostraron fe. Y claramente ellos recibieron el privilegio de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no falta a su palabra. Hay una fidelidad en la palabra de Dios y ellos la creyeron, ¿cierto? Este sigue siendo un hecho inalterable hasta el día de hoy. Hoy día quizás nosotros podríamos decir que en Cristo somos Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra de Dios y la creemos. El mundo la escucha, pero no la cree. Hay una diferencia, ¿cierto? Hay algo que se repite. Entonces, el autor lo que está haciendo es traer aquella situación al día de hoy. Deja claro que, primero, todavía falta que entren en el reposo. ¿Quiénes faltan que entren en el reposo? ¿Se estará refiriendo a los hermanos que ya están en Cristo, y que de alguna manera todavía no creen que tienen que entrar? ¿O se referirá, por ejemplo, a aquellos que aún no entran al reino de Dios? Se está refiriendo entonces a aquellos que aún no han creído en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se entra entonces a este reino? Nosotros vemos que la exhortación total de la carta de Hebreos es y redunda en lo mismo. Y lo que estamos viendo acá en los primeros 3 capítulos también se vuelve a repetir acá. Si nosotros, hermanos, aceptamos la palabra de Dios con fe, nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros entramos en ese reposo. El título del sermón dice: entremos al reposo de Dios, ¿cierto? Y quizá algunos van a estar relacionando en su cabeza y van a decir: ¿y cómo vamos a entrar si nosotros ya estamos en el reposo de Dios? Claro, el énfasis del título es: entendamos, ¿cierto? Disfrutemos el reposo de Dios. Cuando nosotros hacemos este tipo de palabras que utilizamos a modo de figura, de entrar, significa hermanos, un llamado. Hermanos, ustedes están en el reposo de Dios. Úselo. Vívalo. Gócelo. Entiéndalo. ¿Por qué? Porque por más que usted esté adentro, la gran mayoría de los cristianos se sienten que están fuera. ¿Por qué? Porque viene la tribulación y no hay qué hacer. Viene el problema y no hay a quién recurrir. No, es que, pastor, tengo que llorar. ¿Y que tengo ganas de llorar todo el día? Ya, llore, pero llore en Cristo. Tratan de solucionar sus problemas fuera del reino. O sea, los problemas no, solucionémoslo por acá. Siendo que se han olvidado que están en la ciudad celestial, donde tienen un rey celestial, donde tienen una condición celestial, donde tienen todo lo celestial, pero se van a buscar el mundo. Entonces el llamado es: hermanos, hoy día comprendamos que estamos en el reino. Aquellos a quienes se les predicó el evangelio, ¿cierto? Y no entraron ¿por qué? Por su incredulidad. Que en el Antiguo Testamento, y que básicamente la incredulidad, como habíamos dicho la semana pasada, se manifiesta en ¿qué? En desobediencia. ¿Por qué desobedece el Hijo de Dios? Por incrédulo. Es así de simple. Cada vez que nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cada uno de nosotros, es porque somos incrédulos. Quizás parcialmente, pero aquellos que desobedecen toda la palabra de Dios, porque ya son hiperincrédulos, ¿cierto? Incrédulos en su totalidad, desde el corazón. La gente entonces que oyó la ley de Dios en el Sinaí, que caminó, ¿cierto?, con Moisés, se negó a aceptar la promesa de Dios, no creyó y por tanto no entró en su reposo. Y recibieron lo que les correspondía como incrédulos: una negación a entrar en el reposo de Dios. La incredulidad se transformó en desobediencia, en un corazón, digamos, endurecido, en un rechazo a Dios, en una oposición a Dios y su palabra, y finalmente el destino final fue no entrar en el reposo. De esta manera entonces el autor deja claro
¿Qué es lo que se debe hacer entonces para entrar en el reino o para ser parte del reposo de Dios? Obedecer la palabra con fe. Y dice entonces, si oyereis nuevamente, si oyereis la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No endurezcáis vuestros corazones. Hermano, esto es una especie de súplica. Quizás me puedo poner en el lugar del autor de Hebreos. Y a cada uno de ustedes, si oyen la palabra de Dios, no endurezcan sus corazones. Tienen un tremendo privilegio ya de oírla, porque hay millones y millones de personas que se van directamente a condenación sin oír siquiera la palabra de Dios. Usted puede oírla. Y la súplica del autor que le trato de manifestar es, si es que usted oye la palabra de Dios, no endurezca su corazón. No importa cuántos siglos pasen. No importa si fue a los israelitas en el desierto. No importa si fue en el reinado, ¿cierto?, de los israelitas, ¿cierto?, ya en la tierra prometida. No importa si fue en el tiempo de Jesús. Porque esa palabra abarca toda la eternidad, hoy, como dice el autor de Hebreos. Que en ese momento era hoy, en el tiempo de Jesús, poquito años después. Hoy día, 2000 años después, también decimos hoy. Hoy, hermanos, hay otro reposo para Dios. Perdón, hay otro reposo para el pueblo de Dios, como lo dice el autor después. Si hoy usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. No se haga ese daño. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. El escritor claramente lo que está haciendo es una explicación. El Señor prometió reposo al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Y con qué se manifestó ese reposo? Con Josué. Josué lideró el pueblo, ¿cierto?, de Israel, y llegaron a la tierra prometida, y ahí hubo un reposo. Esa promesa se cumplió literalmente en la tierra prometida. Cuando dice Josué, capítulo 22, ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. El autor entonces, que sabe y conoce las escrituras del Antiguo Testamento, le está diciendo a los oyentes, ciertamente ese era un reposo de Dios, y se cumplió. Esa promesa de Dios en Canaán se cumplió. Ellos reposaron, pero para el pueblo de Dios tiene un reposo mucho más importante, mucho más trascendente, eterno. Es un reposo espiritual que se da producto de escuchar el Evangelio, ¿cierto? Que nosotros comprendemos eso. Es un reposo del pecado, del mal. Un reposo que para nosotros viene a ser un reposo, por ejemplo, de la aflicción del alma, como habíamos dicho. Un reposo de las obras. Un reposo de las inseguridades. Un reposo de las dudas. Un reposo del miedo a la muerte. Un reposo de la incertidumbre. Un reposo del dolor. Un reposo para nosotros que es especial y que es eterno. Un reposo que claramente es precioso porque es dado por gracia. Un reposo que es seguro, hermanos. Un reposo que es completo. Como dice el autor, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo que hemos hablado. Ese es un reposo diferente al reposo que se le ofreció a Israel en la tierra prometida. Eso solamente venía a ser un antitipo, ¿cierto?, del tipo que iba a ser el reposo en Cristo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Basándose en el Salmo 95, el autor ha demostrado que el reposo del que disfrutaron los israelitas en Canaán no era el reposo que Dios tenía pensado para su pueblo. Dios no limitaría su reposo al séptimo día, en lo absoluto. Esto que estamos haciendo hoy día, que es el reposo, porque nosotros hacemos un reposo físico, ¿cierto? Hoy día, ¿qué estamos haciendo hoy día?
guardando el día de reposo. Y estamos de alguna manera trasladándonos a este reino celestial y poniendo a Cristo como primera cosa. Y esto es una, digamos, representación. Claramente es un mandato. Pero para el creyente, que es su pueblo, Dios tiene un reposo mucho más grande, eterno. Y cuando nosotros hablamos del reposo que por ejemplo tenemos aquí, día domingo, que nosotros nos juntamos a, digamos, observarlo para el Señor, este día de reposo, y usted comprándolo, hermanos, no es solamente una cesación tampoco también de su obra. No es solamente para nosotros dejar de trabajar, que algunos trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado. No significa solamente dejar de trabajar. Muchos dicen, no, es que yo tomo esto como principio, entonces dejo de trabajar. Pero no es solamente eso, hermanos. Cuando nosotros nos juntamos acá, es un reposo espiritual. Es una cesación del pecar dentro de los márgenes que podríamos comprender, ¿cierto? Es un reposo del mundo. Para nosotros como iglesia de Cristo, el reposo, esto visible que hacemos, es un reposo del mundo. Es un reposo de los ataques, ¿cierto?, de Satanás. Es un reposo de la faena. Es un desconectarse, ¿cierto?, de esta dinámica, ¿cierto?, individualista en la que vivimos. Estar aquí, hermanos, este día, es un descanso para el alma. Es una instancia donde nos llenamos de Dios. Es un reposo de lo que veníamos haciendo para volcarnos en la persona de Cristo. Es una cesación, ¿cierto?, de seguir este día a día, ¿cierto?, del esfuerzo, del consumo, de la entretención y de todo lo que ofrece el mundo para decir, no, este es un descanso para nuestros corazones. Es un descanso para nuestras almas. Este espacio trae la noción, ¿cierto?, de alguna manera de que estamos siendo parte del reino de Dios. Para nosotros este reposo debe ser un pedazo de cielo. Lamentablemente, y aquí hay una verdad inamovible, para muchas personas, reposar el día domingo es un castigo. ¿Y eso sucede por qué? Porque generalmente a esas personas les encanta el mundo. Les encanta su faena. Les encanta la velocidad del mundo. Le encanta el sistema, ¿cierto?, individualista en el que se vive. Le encanta, ¿cierto?, la entretención. Le encanta todo lo que el mundo ofrece. Le encanta. Por tanto, salirse de eso no es un reposo, sino que es una privación de algo. Se observa diferente. Pero para el pueblo de Dios, la observación del día de reposo debería ser un descanso de toda la obra. Un descanso de todo lo que se viene haciendo. Más allá del reposo en el que hablamos en términos generales de lo que nosotros vivimos en Cristo y en el cual podemos disfrutar todo el día, aquí estamos hablando del reposo que nosotros manifestamos el día del Señor. El día del reposo, este día domingo, es un emblema del reposo eterno. Es chistoso, hermano, pero mucha gente se quiere ir al cielo, ¿cierto? No, es que yo me voy a ir al cielo. Pero en este mundo no están dispuestos a entregar o a disfrutar un pedazo de cielo en lo absoluto. No existe. No es que no tengo tiempo. Es contradictorio en sí mismo. Si tú anhelas estar en el cielo, ven a la casa, al templo, ¿cierto? Y sé parte de la iglesia, porque aquí hay un poquito de cielo. Durante nuestro tiempo de vida en la tierra celebramos el día de reposo y la verdad que nos damos cuenta de muy poco de lo que realmente hay en este día de reposo, ¿cierto? Nos damos muy poco cuenta de lo que realmente estamos haciendo acá. Pero el llamado es que abran los ojos y que entiendan que este realmente es un pedazo de cielo en la tierra. Ahora bien, este es un
también podríamos decir un antitipo de lo que va a ser el tipo del reposo eterno en el reino de los cielos. Aquí el autor está hablando, ¿cierto?, de alguna manera lo que Dios ha mostrado en el séptimo día, pero apuntando a lo eterno, al reposo del pueblo de Dios en el cual nosotros ya estamos en forma parcial, pero que vamos a concluirlo una vez que estemos con Él en la eternidad. Y en la vida entonces que vamos a vivir en el otro lado de la eternidad, experimentaremos ahí, hermanos, el eterno reposo de Dios. Entraremos en un reposo precioso, completo. La plenitud de todas las cosas en forma total. Viviremos esa eternidad, ¿cierto?, más aún en un precioso lugar. Y será un lugar donde todas las aflicciones del mundo ya no estarán más. Ni el dolor, ni el llanto, ni la incertidumbre, ni las dudas, ni la depresión, ni nada. Como dice Apocalipsis 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas cosas que pasamos aquí, en el reposo eterno de Dios, no van a suceder. Por tanto, tenemos que volver al primer versículo de este pasaje. Temamos, hermanos, porque estas preciosas promesas que nosotros vemos en Dios, puede que alguno de vosotros no la haya alcanzado. Puede que alguno de los que están aquí no haya alcanzado ese reposo. Y puede que nunca vaya a estar ahí. Y eso es lamentable. A modo de conclusión, y para ir terminando el sermón. Para el hombre, y hablando en términos del bienestar propio, no existe final más importante o éxito más alto al que aspirar que entrar en el reposo de Dios. Esta es una realidad inamovible, pero ha sido ocultada constante y continuamente por el hombre a través de una infinidad de sueños y metas terrenales. Nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras metas, nuestros desafíos tienen generalmente como norte y objetivo algo totalmente vano, hablando espiritualmente. Cosas como un auto nuevo, casa nueva, un mejor trabajo, vacaciones más lujosas, un nuevo grado académico, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, los objetivos espirituales, como conocer más a Dios, tener una relación más cercana con Dios, conocer más de su palabra, conocer o pasar más tiempo en oración, etcétera, pasan totalmente a segundo o tercer plano. Y esto tiene que ver con lo que exhortamos hoy. Debido a que estos últimos, ¿cierto?, lo que acabamos de decir, tener una relación más cercana con Dios a través de la oración, de su palabra, ¿cierto?, de pertenecer a la iglesia, son medios de gracia que el Señor ha dejado para que podamos disfrutar de su reposo, claramente de forma parcial, pero que también a la vez nos ayudan a poner nuestros ojos y corazones en el reposo eterno que tendremos con Él en el cielo. El llamado a la iglesia es a considerar, temer y observar a Dios y su palabra y su obra, ya que podemos pensar estar en el reino, por tanto estar en el reposo, y sin darnos cuenta, hallarnos fuera de la promesa del reposo eterno de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir el culto del día de hoy. Amado Señor, Padre Celestial, damos, Señor, gracias por su palabra. Queremos, Señor, sin duda agradecer